Hola amigos, buenos días. En muchas ocasiones ocurre que te han regalado un gato pequeño, un gatito, y no sabes muy bien qué es lo que tienes que dar de comer. Llega el primer día a casa y estás nervioso o nerviosa sin saber cómo qué darle, qué no darle, etcétera. Pues en este vídeo te voy a explicar paso a paso qué es lo que debe comer un gatito en función de la edad que tiene, de manera que lo puedas tener todo completamente claro. Empezaremos desde la fase de bebé hasta que ya sea un gatito ya un poquito más mayor, ¿de acuerdo? En el vídeo os lo cuento con más detalle todo. Chao. ¿Qué deben comer los gatitos cuando son pequeños? Pues bueno, hay que ser un poquito ordenado con las fechas y con las edades del gato. Por eso os recomiendo que preguntéis siempre si es posible que os digan la edad aproximada. Lo más recomendable es que el gato esté siempre con su madre hasta la 10ª semana, aunque veremos que hay situaciones donde esto no va a ser posible. Hasta la 10ª semana es conveniente que el gato esté con su madre, porque recibe una leche muy rica en anticuerpos, que siempre vienen bien. Las proteínas de la leche de la madre son mucho más digeribles que no otro tipo de leches que le podamos dar, pero muchísimo más. Y en definitiva, el gato hasta la 10ª semana se socializa con sus hermanos, ¿vale? Y esto es muy importante porque va a desarrollar, si es capaz de socializarse bien, pues menos problemas de trastornos de comportamiento. Gatos temerosos, gatos que se estresan, gatos que se escapan de casa, pues bueno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces no podemos decidir en ese momento del destete. Simplemente porque ocurre que a veces las gatas rechazan a sus bebés, a sus gatitos. Puede ser porque pues tenga un problema de comportamiento, porque sin darnos cuenta hayamos lavado o pasado una toallita húmeda sobre la piel del gatito porque nos ha parecido que iba a estar mejor, le hemos desprendido el olor que debía tener, la gata no huele como que el gatito sea suyo y lo rehúsa. Es decir, hay muchas razones que pueden explicar el por qué una gata rechace a su bebé. En esas situaciones, pues lógicamente tenemos que ejercer nosotros la labor de mamá. Y esa labor de mamá, ya seamos hombre o mujer, pues hay que hacerla, pues os recomiendo que principalmente con el uso de una leche maternizada. Sé que les gusta también la leche de vaca, pero es mucho más digerible, es mucho más óptima para su aparato digestivo que le demos una leche de las ya preparadas. ¿Y cómo tenemos que dar la leche maternizada? Pues bueno, cada fabricante tiene una norma en función del producto que haga de preparar la leche, pero sí que es importante que los gatitos de una semana de vida, mirad lo que os digo, de una semana de vida, tomen 7 veces al día leche con un biberón, la leche que quieran, ni forzarles a que tomen más, ni nada, la que él propiamente quiera. Prepararle la leche conforme indica el fabricante, normalmente a una temperatura tibia de 36-37, y es una temperatura que el gato va a aceptar sin problema. Le vais dando y sin problemas, pero no os olvidéis, un gato de una semana, 7 veces. Un gato de 2 semanas ya tenéis que bajar a 6 veces. Ya veréis cómo os piden un poco más de cantidad cada vez. Y así paulatinamente hasta que llegamos a entre las 4 y 6 semanas. Por lo tanto, que os quede claro que a partir de esa 4ª semana, que ya todavía no tendrá dientes, porque os he dicho que suelen aparecer entre 7 o 10 días después, pero a partir de la 4ª semana, 5ª semana, le podéis ir poniendo un alimento húmedo. Venden, pues, en los supermercados mismos, no hace falta ir a una tienda especializada, venden estos tubitos como de pasta, de comida muy digerida, muy desmenuzada. Esto les encanta, hay de muchos sabores y es el momento de educarles también en la variedad. Y solamente a partir de la semana 6ª es cuando ya os podéis plantear el empezar a introducir al gatito una alimentación seca. Pero no quiere decir ni que renunciéis porque os lo va a pedir, os lo vuelvo a decir, al biberón, que de vez en cuando
el gato agradece, y quieras que no, es una cosa que si tenéis niños en casa les va a hacer mucha gracia, que les seguirá encantando la pasta que le dabais, pero que se empiecen a acostumbrar a comer pienso. No es bueno que estén toda la vida comiendo comida húmeda, porque cuesta dinero, básicamente, y que interesa que la dentadura se desarrolle, que muerdan, que roban. Por lo tanto, y como resumen ya, cuando entre la sexta y la 10ª semana, es decir, cuando ya hablamos de un gato de 2 meses, pues nos encontraremos con un gato que alguna vez nos va a pedir algo de leche. Es conveniente que cuanto más nos acerquemos al límite de los 2 meses, menos veces le demos leche. Lo mismo tenemos que hacer con el alimento húmedo. Ya cuando llegan a la 10ª semana, que estamos a los 2 meses y una semana, 2 meses y 2 semanas, ya prácticamente es bueno que no coma nada de pasta, de comida húmeda, y pues ya va a ser un gato que solo le tendremos que dar alimentación sólida. Y solamente darle alimentación sólida, aunque todo lo demás le encanta, os lo he dicho, primero por practicidad y segundo porque es bueno también acostumbrar al gato a comer a unas determinadas horas. Y nada más, aquí os dejo un enlace para que os suscribáis al canal y nos preguntéis las dudas que tengáis con vuestra mascota, que respondemos a casi todas, nos cueste más o nos cueste menos. Y aquí os dejo un vídeo para que sigáis viéndonos en el canal y que nos ayudéis a crecer. Nada más, cuidaros mucho y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.